Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, pues en otro lunes de añoranzas de electricistas, estamos con la noticia de que el trumpismo, que Trump vuelve a ocupar la presidencia de los Estados Unidos, con su característica principal, la visión más neoliberal del capitalismo y la visión más tradicional imperialista de los Estados Unidos. Veremos cómo se comporta. Varias de las cosas son amenazantes, son duras. Hombre, mujer, dijo, no hay más. Hombre, mujer, y enseguida, no me fijé yo, pero ¿cuántos decretos presidenciales firmó? Para todo lo que dijo en el discurso, se va a aplicar. En fin, es el imperialismo tradicional. Curiosamente, podríamos decirles una cosa. Hay cambios, sí, en la estructura del capital, especialmente el capital financiero, pero las características esenciales del imperialismo y del predominio del capital financiero y de estas amenazas imperialistas neocoloniales, curiosamente, están escritas ya en el manifiesto del Partido Comunista. Desde 1848, el tal reconocido al que hay que volver a estudiar y siempre odiado, Carlos Marx, nos explicó las características esenciales de los procesos capitalistas, especialmente de esta fase imperialista. Ya están ahí. Lenin precisa, igual que Trotsky, igual que Rosa Luxemburgo, pero en fin, una relectura del manifiesto comunista y nos damos cuenta que hace más de un siglo nos advirtió Carlos Marx, y la propuesta es proletarios de los países unidos, primero por país. Y así, dada la cosa, primero por, si quieren, sector, rama, región o país, proletarios de los países unidos. Y eso es lo que ha permitido que esta nueva fase imperialista y rapaz, neoliberal le han llamado, persista, prosiga. Y en cada área productiva, en cada área de trabajo, en cada área laboral, las cosas no las hemos sabido plantear. Y pongo mi caso. Los académicos de la UNAM no están todos, no están todos unificados, unidos, no están aportando su grano de arena en una organización que permita por lo menos defender lo poco que se tiene. Ya no estoy diciendo que se conquisten las cosas, por lo menos lo poco que se tiene. La gran mayoría del personal académico de la UNAM, los universitarios, los que se suponen más capaces, más inteligentes, que más razonan, que saben, y en general el personal académico de las universidades,
no está sindicalizado, no le interesa, pero se queja constantemente de su condición laboral, constantemente. La mayoría del personal en todo el sector educativo universitario es personal por horas. Efectivamente están muy maltratados, muy sojuzgados, pero proletarios de todos los países unidos, proletarios académicos, reconocer que sois proletarios y empezar la unificación facultad por facultad, universidad por universidad, región por región y país. Nos dijeron desde entonces, desde aquel entonces, inclusive nos advirtieron todo lo sólido se desvanece. En fin, igual podemos ver en la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas aventurarnos con esta misma propuesta, ¿no? En fin, terminamos de revisar las entrevistas que les hicieron la gente de la UAM Capazalco que pertenecen a la revista El Cotidiano a 6 trabajadores electricistas que insistí que no explican, y era fundamental en el artículo, quiénes son esos personajes. Por lo pronto, la mitad de ellos no comparten históricamente la propuesta política e ideológica que cada uno tiene. Y no se advierte ahí. Los consideran una sola cosa y no lo son. Hay 2 personajes que tendremos que reconocer que no siempre han estado detrás y apoyando la fortaleza interna electricista. Uno que lleva un apellido de un dirigente militante de vanguardia, Álvaro, y uno que siempre ha presumido que es abogado, el maromero. Así se le apodaba. Y sin embargo, no aclaran esa conformación política que puede marcar la diferencia. Incluso en las entrevistas, si predominan las respuestas de uno u otro, o como le hicieron para el tema tratado, manejarlo como si fuera una sola respuesta. En fin, se acabó ese tema. Les invito, sí, a que lo repasen y lo vean y busquen sus notas, sus recuerdos de qué pasó en 1986 con la revisión de contrato colectivo, qué pasó con la Comisión Legislativa de Contrato y con los representantes legisladores. Hoy nos toca otro tema, un balance de 1937. Se hace en diciembre de 1937 por el secretario general David Durán, uno de los 4 ingenieros que marcan la época de los 30, en especial en realidad de 2 años que fueron fundamentales en la encrucijada histórica de ese tiempo. Es, por cierto, una encrucijada contemporánea. Ellos la viven como procesos multidiversos, una síntesis de la compleja realidad que viven, síntesis concreta histórica, un contexto político de mucha fuerza, la viven en 1935 y 36, ¿sí? Y Durán, el ingeniero Durán, es parte de esa que hemos llamado la generación de los electricistas. Luis Espinosa Casanava, Manuel Paulín, David Durán, perdón, y Francisco Breña Alvírez. David Roldán. Durán es otro nombre que algún día hablaremos de ese personaje. En fin,
Entre ellos cuatro en estos años van a ocupar los cargos fundamentales, importantes del Comité Central. Y hemos hablado en general, en realidad de muchas épocas históricas, he de reconocer que poco sabemos. Sabemos así como nos han enseñado la historia nacional, que el nombre, que el año, que el suceso, pero no nos hemos adentrado realmente en el conocimiento concreto. Se decía en las asambleas del 68, concretito, concretito. Cada que alguien tomaba la palabra, se le decía concretito. Y de esa manera, en forma específica, esencial, no conocemos nuestra historia de electricistas. Y por eso tendríamos que hacer, que he invitado siempre todas las añoranzas, el tema es para investigar, por lo menos para conocerlo, estudiarlo y sacar conclusiones, para cómo aprovechar esta rica experiencia sindical de 110 años. Cada momento, cada instante incluso, nos sirve para fortalecer nuestro conocimiento de esta historia y fortalecer, provocar o darnos herramientas alternativas contemporáneas. Insisto, ahora voy a estar diciendo los años especiales que debemos estudiar para ver esa consigna del Partido Comunista. 1915, la historia de 1915 del ESME, por supuesto, su contexto es importantísimo. ¿Cómo se forma el sindicato? 1915, la formación organizativa, política, ideológica, que aporta la esencia del proletariado electricista. La esencia, y digo electricista considerando que es el aporte que se da en ese tiempo a todos los electricistas del país. Y hoy trasciende época para que logremos aprender y veamos, sobre todo pensando que es una época donde los trabajadores en general, pero los electricistas en lo particular, pocos sabían leer y escribir. Pocos tenían alcance procesos culturales. Pocos tenían experiencias en algunos lugares cercanos, lejanos. Poco se viajaba. Poco había medios de comunicación como ahora hay demasiada. Y sin embargo, en 1915 logran algo que nadie se hubiera imaginado, tener los representantes más poderosos de la burguesía instalada en México, de dos empresas telefonistas, de una que tenemos que investigar de productos químicos y de la compañía de los Mexican Lion Power Company. Con su capacidad de organización, de lucha, logran sentar a la mesa para discutir lo que los trabajadores necesitaban discutir para llegar a un acuerdo. Eso es muy importante. Y en 1935-36 también es fundamental como encrucijada para elaborar un contenido proletario sindical dentro de la alforja del Sindicato Mexicano de Electricidad. Hoy
nos toca ver el año de 1937 y la revisión contractual de 1938. Por lo pronto, fue un año muy complicado, 35, 30, perdón, 37, 38. Primera cosa muy llamativa, no hubo revisión de contrato del 38, hubo prórroga al contrato del 36. No hubo la capacidad política que le permitiera al ESME volver a discutir el proyecto del ESME. No lo aceptaron las empresas. Simplemente dijeron no. Y el ESME, para no llegar a la huelga, prorrogó una vez, prorrogó otra vez las negociaciones, prorrogó otra. Finalmente, para el mes de noviembre, casi 6 meses después, prorrogan y se acepta el contenido de contrato colectivo de 1936. Y entonces se ve la necesidad de amoldar tres o cuatro cláusulas, pero no toda la perspectiva que tenían y habían elaborado los legisladores en el mes de diciembre del 37. El balance lo hace el secretario general, donde va a reconocer esta situación y donde nosotros pensamos que curiosamente 37 y 38 no ha pasado mucho tiempo, no ha pasado, y sin embargo la situación concreta, concretita, ha cambiado bastante. Vamos a presentar el informe del secretario general que se publica en la revista Lux en enero de 1939, donde hace un balance de la actividad y va a ubicar, diríamos ahora, las debilidades del ESME. Es un informe crítico, bastante crítico. Es admirable esta capacidad crítica de la perspectiva del secretario general. Es fundamental. Y les vamos a presentar este informe que aparece en enero en la revista Lux de 1939. Él lo presenta en realidad en la asamblea del 14 de diciembre de 1938. A la hora que toma los temas, especialmente revisión de contrato colectivo y de las relaciones del sindicato con otras organizaciones, se muestra este balance autocrítico. Conforme vamos leyendo el informe, nos damos cuenta que lo prepara de esta manera autocrítica y que nos demuestra que es evidente, es necesario que todos tengamos esta capacidad que es política y filosófica de criticar lo que hemos hecho como práctica obrera, como praxis de clase. Y necesitamos leer con calma lo que nos va a decir el secretario general. Otro punto previo. No hay ya Comité Nacional de Defensa Proletaria ni una CTM políticamente, llamémosle rebelde e insurgente.
Alguna vez ya comentamos el surgimiento de la CTM y vimos que tuvo una debilidad desde el surgimiento. Se permitió la llegada de un grupo político sindical llamado Los Cinco Lobitos, poniendo al jefe de ellos en la Secretaría de Organización de la CTM, la más importante que puede tener la Confederación de Trabajadores de México. Ya narramos esta historia, cómo fue, y en fin, ya no hay una CTM consciente, crítica de izquierda. Se empieza a acatar, a expulsar a todos los militantes de izquierda, especialmente los comunistas, a dirigentes y organizaciones que hacían el balance, la balanza y permitían que la CTM fuera una organización por lo menos de izquierda primero y después progresista. Ambos calificativos desaparecen y o son expulsados por Fidel Velázquez desde la Secretaría de Organización o renuncian las organizaciones a la CTM, como en el caso del ESME, que en menos de un año renunció a ser parte de la CTM y los petroleros. Entonces su capacidad de fortaleza crítica de una política rebelde y libertaria desaparece en la CTM. Para 1938 no hay esa CTM, ya no hay. Para 1938 el presidente Cárdenas está directamente vinculado a un conflicto que se está dando con las petroleras. Y aunque está ahí y está realizando actividad política importante, propiamente nacionalista, tampoco está siendo atacado por la reacción. Y entonces es otro panorama. Probablemente, es mi hipótesis, estos dos factores modifican lo que va a suceder en 37-38 y la revisión del contrato colectivo. El informe del secretario general Roldán es claro, insisto. Y les comento que en aquella época, el día del informe no era exclusivo solo el informe del secretario general. Se llevaban 3 días de informe. El 14 de diciembre o el 14 de julio, perdón, el 14 de diciembre, porque en esa época solo era diciembre, todavía no se realizaba asamblea en julio. El 14 de diciembre informa así el secretario general, pero el anterior, el 13 y en ocasiones el 12, informaban todos los secretarios generales de las divisiones foráneas. Después informaban todos los miembros del Comité Central y Comisiones Autónomas. Y el día 14, finalmente, el secretario general a cargo. Y por ello, cuando ya llega el informe del secretario general, todos han tenido la oportunidad de tener un panorama general claro del sindicato.
Si problemas fuertes había, se manifestaban propiamente en el informe de los prosecretarios generales de las divisiones. Pero todos informaban en asamblea. Y el 14 cerraba ese momento de informes el secretario general. Y lo que notamos es esta perspectiva autocrítica, donde reconoce ciertas cosas. Bueno, para no insistir más en esto, vamos a pasar a la lectura del informe del secretario general, en la medida que también tengamos presente estas características que hemos mencionado, de que va a ser un año sumamente crítico. A todos los que pueda, yo les haré llegar el escrito que uso para esta presentación. Pero, como aparece en todos los informes en la revista Lux, como contexto inicial les doy lectura a la editorial de la propia revista Lux. Y vamos a empezar a notar ahí diferencias especiales desde la revista Lux. Editorial que aparece en cuanto abrimos la página de la revista. Dice así el editorial. Recordemos una cosa, el editorial lo elabora el responsable de la revista Lux. Y lo debe de presentar. Tengo que revisar los estatutos de este momento. Sí, ya se han hecho los cambios al estatuto y para ser publicado como editorial tienen que haberlo leído en un pleno del Comité Central. Es decir, es un documento, el editorial, donde se muestra la perspectiva de todo el Comité Central, no solo del de Educación y Propaganda. Es importante entonces esta editorial. Veamos, dice así la editorial, la publicación íntegra en nuestro órgano oficial de difusión, Lux, de los informes presentados a la consideración de la Asamblea General de toma de protesta, perdón, de toma de posesión, dice, efectuada el día 14 del mes de diciembre retropróximo oigan esto, en el Salón Verde del Palacio de los informes presentados a la consideración de la Asamblea de Toma de Posesión, efectuó el día 14 del mes de diciembre retropróximo, en el Salón Verde del Palacio de Bellas Artes. Es decir, se va a ocupar Bellas Artes para un informe normal del secretario general del ESME. Seguramente se nota de inmediato que son otros tiempos, pues
pues, hubo tiempos en que se hacía mucha discusión de quién llegaba a Bellas Artes, si no era música clásica, ballet o algo. Pues en 38 de diciembre, la Asamblea General Ordinaria de Informes del ESME se realiza en el Salón Verde. Secretarios, subsecretarios, comisiones autónomas y director del servicio médico como resumen de los trabajos de ellos. Tiene por objeto esta entrega de informes el que los mismos puedan informar a la Asamblea y que estos trabajos desarrollados en la dirección de sus respectivas actividades tiene por objeto el que los mismos pueden ser usados con motivo de un análisis y estudio por parte de todos y cada uno de de nuestros camaradas. La posición de destacada predominancia en que se encuentra colocada y el sólido prestigio que ha sostenido nuestra organización exigen como consecuencia un respaldo consciente y efectivo de todos los integrantes de la misma. Por ello, no basta el continuo acuerdo ni tampoco basta el voto aprobatorio sistemático otorgado para todos los actos de nuestros dirigentes, sino el conocimiento del valor de tales actos y la solidaridad resultante de este basada en la organización. Entonces necesitamos comprensión, inteligencia, perspectiva para los problemas, para que sepamos qué hacer con nuestro sindicato. Recuerden, es el editorial de la revista Luz. Además, aún de la simple lectura de estos informes puede obtenerse una visión real del esfuerzo desarrollado por los encargados de dirigir a esta organización. Puede apreciarse su acierto y quizá podamos descubrir sus errores. De lo anterior, debe surgir el interés particular y colectivo, o sea, de cada uno de nosotros como tal, y desde nuestros departamentos de trabajo con nuestros compañeros, por lo menos en grupos de 5, de 6, de 10, pero en cada departamento un interés particular y colectivo, dice el editorial. Esto es lo que debemos de fomentar y lo tomamos muy en cuenta. Además de nuestros agremiados, para participar dentro de la esfera de los derechos que los estatutos definen y les otorgan. Bajo los planes constructivos en la orientación y cumplimiento material de las diversas tareas que tienen ante sí para llevar a cabo los organismos directivos. Y ya dice que tienen que llevar a, en fin, el conocimiento completo, dice el editorial,
de la situación prevaleciente en nuestra organización y que puede ser apreciada a través de los informes ahora publicados, podría ser la base para una iniciación de la conciencia sindical y también podría ser la base para la unidad efectiva de todos nuestros agremiados. ¿A qué invita en esta parte la editorial? A que nos formemos política e ideológicamente. Recomienda primero el interés personal, sí, pero superado a través del interés colectivo de compañeros en nuestros departamentos, de compañeros de conocidos en la propia empresa, que veamos el informe y que seamos capaces de sacarle jugo, de aprovecharlo, de sacarle experiencia. Dice que es fundamental para que formemos la conciencia sindical. ¿Cuántos de nosotros leemos los informes, tomamos nota, comentamos, decimos? Esto es lo que nos está pidiendo en 1900, cuando aparece, insisto, en 1939. Ante los problemas internos, dice, tenemos que buscar la conciencia y la unidad efectiva. Ante los problemas del exterior que en la hora presente y con vistas a abarcar un futuro inmediato pueden presentar dificultades complejas y debilitar la importancia para el progreso inmediato e inmediato de nuestra organización. La editorial, enero de 1939, nos invita a trabajar con los materiales que salen publicados en la revista Lux para ser analizados, debatidos con compañeros en lo colectivo y superemos nuestra capacidad analítica que ya tengamos en lo particular. Sí leer en lo individual, pero mejor leer con compañeros, grupos de 10, de 8, en fin. Es un hecho real, dice la revista Lux, el editorial de la revista Lux. La sensible falta de elementos preparados intelectual y moralmente para ocupar los puestos de dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas. Fíjense lo que dice este editorial. No hay compañeros ni compañeras que quieran, que tengan la preparación sindical adecuada y que compitan en los cargos del Comité Central o los cargos de los subcomités en divisiones. Es una dura muy crítica que está señalando que no haya elementos preparados intelectual y moralmente. Moralmente no hemos trabajado nuestra capacidad de responsabilidad, capacidad de compromiso para nuestra organización sindical, que existe con nosotros y para nosotros. Y dice el editorial, para comprobar de este hecho existe el fenómeno periódico que se observa anualmente al aproximarse las fechas estatuidas para llevar a cabo nuestras elecciones internas y efectuarse la renovación de nuestro comité central. Hasta ahora puede decirse que este estado de cosas ha venido siendo resuelto mediante el sostenimiento en sus respectivos cargos y por periodos de tiempo más o menos prolongados de aquellos elementos sobre quienes nuestros agremiados han creado un juicio, considerándoles en diversos momentos capacitados. En fin, no hay
compañeros que quieran disputar los cargos están fomentando en el editorial que todo el mundo se capacite para en diciembre, en noviembre, diciembre, ir a ocupar los cargos sindicales, hacer campaña por ellos. Puede asegurarse que este procedimiento, decididamente cómodo y aparentemente adecuado para subsanar la falta de individuos, no está en forma alguna basado en la aplicación práctica del viejo proverbio, más vale malo por conocido que bueno por conocer, sino que es un resultado fatal y definitivo, un camino forzado que la masa de nuestros agremiados ha venido tomando ante el obstáculo infranqueable hasta ahora de la falta de hombres de buena voluntad, interesados en el desenvolvimiento ascendente de la organización e inspirados por un espíritu de sacrificio que tal representan las labores desde las actividades directivas del sindicato. Sacrificio, responsabilidad es una voluntad política que están solicitando se comprometan el resto de compañeros. En términos generales, esta ausencia de cuadros políticos, en fin, es necesario que leamos esta presentación del editorial para tener en cuenta estas consideraciones. La reelección sistemática de los dirigentes, los estatutos siempre han permitido la reelección. En los cambios de estatutos del 35 va a ser una modificación, pero se va a seguir permitiendo la reelección. Pero dice el editorial, la reelección sistemática de los dirigentes, aún bajo las situaciones condicionales que definen nuestros estatutos con todo y la aparente eficacia que en forma ideal parece ayudar a resolver el problema anual de nuestras elecciones internas, no es una solución real, sino ficticia. No debe ser jamás aceptada como método. Ante la ausencia de cuadros, que sigan los que están, dice el editorial. Eso no resuelve el problema de capacitación política de los compañeros, de la preparación ausente ideológicamente y de la necesidad imperiosa de trabajadores capacitados política e ideológicamente como clase proletaria, obrera. Dice, continúa el editorial, muchas de las dificultades anteriores de la organización han tenido como origen este hecho y otras, muchas quizá, se suscitan originadas por idéntica situación. Ante el hecho, ante el problema de la salud interna del sindicato y ante su progreso tanto material como político ideológico, es un imperativo que haya, o bien en caso contrario, que sea creada entre nuestros agremiados una corriente de franca inteligencia, de sincera cooperación, de obligación consciente, no hacia los hombres, sino de estos y en el caso presente, de todos y cada uno de nuestros compañeros hacia el bien colectivo, hacia el ideal de liberación
hacia el puesto de lucha que en bien propio y en de los nuestros el sindicato representa. Preparación política. Y recordamos, estamos hablando de diciembre de 1938. Y en la historia siempre hemos dicho que 1936 es una maravilla. Es lo mejor que le haya podido suceder al Sindicato Mexicano de Electricistas es los sucesos de 1935 y 36. Sin embargo, 2 años después, de manera autocrítica, el secretario de Educación y Propaganda está diciendo, no hay gente, no quieren ser responsables, no quieren prepararse, no quieren alejar el interés mezquino de la mente. Y se necesita gente capacitada, responsable, con voluntad política, moralmente íntegros. Continúa. La comprensión del Sindicato Real del vocablo democracia, aún en académico, entre paréntesis dice, predominio del pueblo en el gobierno político de un país, como parte de las convicciones particulares de nuestros agremiados, puede ser un incentivo elemental para inclinarnos a favorecer cualquier acción desarrollada en defensa de esta doctrina política. Es ahora el tema de la democracia, especialmente la democracia sindical en el ESME 1938. Por tanto, dice, continúa, la lucha que las democracias sostienen en contra del enemigo común, tanto en el suelo de España como el de la República China, deben contar con la simpatía y el apoyo moral y material de todos nuestros agremiados. Fíjense qué información ha ocurrido que estén hablando de la República de España. Parece que sabemos. La Guerra Civil Española y las fuerzas fascistas de Franco. Y que nos llegó una oleada de exiliados españoles al país. Parece que lo sabemos. Pero China, 1938, ¿qué sabemos de China? ¿Qué hemos leído de la Revolución China? ¿Cuándo empieza Mao Zedong en China a convocar a la revolución popular, social, íntegra, liberadora en China? Ya los compañeros del Comité Central están informados, ya han salido revistas tratando el tema de Europa, de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de la posición de la URSS, el país socialista casi único en aquellos momentos. Y sin embargo, el editorial dice, pongamos atención a lo que pasa en China, en la República China y en España, en el suelo de España. Eso nos permite, de igual manera que, como dijo antes el editorial, capacitarnos políticamente. La importancia de esas luchas, continúa el editorial, y las repercusiones que para los pueblos regidos por el sistema democrático, entre ellos el nuestro, tendría la caída de aquellos regímenes, serían sin duda deprimentes. Y aquí no lo dice, pero es otro debate. Nuestras democracias, incluido el nuestro. Habría que ver, buscar artículos, leer la historia del 38 en México y ver qué democracia tenemos.
En la actualidad sabemos que después de Cárdenas nos dio una estafeta a su propia corriente política. No sabemos, pues que no llegó Jara a la presidencia, sino llegó un personaje de derecha. ¿Qué pasó? ¿Nos faltó preparación? ¿Qué pasó? Hablamos de Trump apenas. ¿Por qué la gente votó por Trump en Estados Unidos? Y Argentina, ¿por qué llegó el presidente que llegó ahora, Milei? ¿Qué es la democracia? ¿Por qué no estamos aprendiendo y comprendiendo la democracia? Dice el editorial es más allá de ir a votar. Entiende y sigue la revista editorial Deluxe. La editorial Deluxe. Debe tenerse muy en cuenta que las mejores conquistas logradas por la clase trabajadora del mundo han sido posibles solamente bajo el gobierno de las democracias y que la implantación de cualquier otro tipo de sistema gubernativo representaría cuando menos un ajuste de aquellas, sino es que su rol es que es su total desconocimiento. En un anhelo decidido por hacer prevalecer las condiciones favorables a los trabajadores dentro del sistema democrático, en un gesto de fraternal comprensión para aquellos trabajadores hermanos, de esos nuestros hermanos de España y de China, que con las armas en la mano defienden los principios que a nosotros también nos han favorecido. Debemos ser pródigos en nuestra ayuda. Habría que revisar la revista de esos años para ver cómo se les ofreció ayuda tanto a España como a China. A España sabemos que el gobierno prestó ayuda. El gobierno de Cárdenas prestó ayuda solidaria, políticamente comprometido con España. En fin, este editorial de verdad debe ser leído, releído y comentado con compañeros para que podamos tener el anhelo que propone el editorial, una formación política individual y colectiva de manera simultánea e íntegra. Continúa el editorial. La contribución para su causa no debe tener la característica de un óvulo de caridad. Nuestra dádiva no debe quedar marcada simplemente con el seño de una acción oficial colectiva, sino significarse por la aportación personal a una costa del pequeño sacrificio que pudiera representar para nosotros, alejados de esa lucha geográficamente, el desprenderse de un pequeño anticipo a cuenta de los resultados que el triunfo en la lucha contra el enemigo de clase de la democracia podamos recibir a su tiempo. Al parecer, se va a proponer un descuento especial en las cuotas sindicales. El editorial, como vemos, es sumamente interesante y rico y notamos esta capacidad autocrítica a la que se nos convoca. Ahí termina el editorial. Y nos brincamos al tema. David Roldán va a presentar su informe de actividades. Insisto, es la revista Lux de
Los informes se presentaron en 14 de diciembre de 1937 y la revista Lux es de enero de 1939. Lo que vamos a presentar ahora aparece en la página 7 a 9 y es el informe del secretario general David Roldán. Empieza de la siguiente manera. Camaradas, ya han ustedes escuchado los informes correspondientes a las actividades sindicales desarrolladas por los subcomités de las divisiones foráneas, por las comisiones autónomas y por las diversas secretarías y prosecretarías. Y solo resta que la Secretaría General presente a ustedes un balance general de las tareas que nuestra organización ha llevado a cabo durante el periodo sindical que hoy termina. Dos son los objetivos fundamentales. De entrada, dice el secretario general, son los que persigue nuestro sindicato, según lo establece el artículo 6 de nuestros estatutos. Proteger a sus agremiados defendiendo, haciendo efectivo y procurando ampliar los derechos y las prerrogativas que la ley y los contratos de trabajo conceden a sus agremiados. Y el segundo objetivo es la unión y el progreso económico, intelectual, social y físico de sus agremiados en lo particular y de los trabajadores en general. Veamos si el sindicato ha cumplido su objeto. Punto uno. Protección a sus agremiados. El primer tema. La defensa de los derechos y prerrogativas que la ley y el contrato colectivo de trabajo conceden a sus agremiados está particularmente encomendada a la Secretaría del Trabajo y a las prosecretarías de provisionales y de divisiones. Del informe rendido por el secretario de Trabajo se desprende que el titular de la misma ha desarrollado todo su esfuerzo y entusiasmo para cumplir con las obligaciones que le fijan los estatutos. Sin embargo, el desconocimiento que del contrato colectivo de trabajo tiene la gran mayoría de nuestros agremiados, otra vez la crítica. Pertinente, dice aún, siempre pertinente. La crítica debe ser parte de nuestra vida. No hay que tenerle miedo, es parte. Sin crítica no hay vida, menos vida sindical. Este desconocimiento de la mayoría de los agremiados hizo que las labores de esta secretaría no fuesen tan eficientes como hubiera de desearse, pues el retraso con que las reclamaciones fueran hechas del conocimiento del secretario del Trabajo dificultaron su satisfactoria resolución y en algunos casos la impidieron por haber prescrito. Si nuestros agremiados y principalmente los miembros representantes no tienen un conocimiento completo, cabal de nuestro contrato colectivo de trabajo, no pueden hacerse efectivos los beneficios que el mismo les confiere. De nuevo, la crítica. No son solo los trabajadores, sino principalmente los representantes departamentales. La comisión de trabajo en su conjunto, todos ellos y cada uno, no se aplican con el estudio del contrato colectivo de trabajo. Los trabajadores mismos
no se aplican con el conocimiento del contrato colectivo de trabajo. Y dice aquí que es necesario, es menester. Continúa el secretario general. La labor de la Prosecretaría de Provisionales se ha dificultado por falta de una conveniente clasificación de las solicitantes de empleo, la cual ya está por terminarse. Hasta la fecha no ha podido iniciarse la revisión de aquellos casos de trabajadores para obra determinada, que de conformidad con el contrato colectivo de trabajo debieran de haber quedado de planta. Este punto lo considero de fundamental importancia. Aún cuando el prosecretario de divisiones, según nos informa, ha realizado algunas visitas a las divisiones foráneas, podemos decir que dichas divisiones se encuentran muy abandonadas, sin que de esto pueda culparse al titular de dicha prosecretaría, pues por causas ajenas a su voluntad, ha tenido que distraer su tiempo en asuntos urgentes que le han sido encomendados por la Secretaría General y por el secretario de Trabajo. Y el llamado aquí, de nueva cuenta, de manera crítica, es a las divisiones. Ha estado diciendo que todos y cada uno debemos de formarnos. Y ahora dice, cada división, cada subcomité divisional y los trabajadores de las divisiones deben comprometerse y responsabilizarse. Conclusiones de este tema. A. En general podemos decir que se ha cumplido el punto relativo a la defensa y ampliación de los derechos y prerrogativas contenidas en el contrato colectivo de trabajo y en la ley. B. La gran mayoría de los agremiados y de los miembros representantes no han cumplido con la fracción 1 del artículo de nuestros estatutos, del artículo 46 de nuestros estatutos, en el que establece la obligación de conocer el contrato colectivo de trabajo, el reglamento interior de trabajo, etcétera, etcétera. C. No se ha dado la debida atención a las divisiones foráneas. En fin, fomento, punto número 2 del informe, fomento de la unión y progreso económico, intelectual, social y físico de sus agremiados en particular y de los trabajadores en general. Disculpen, se me acabó el tiempo de esta añoranza, pero los dos temas tratados hoy, el editorial y el inicio del informe, insisto, tienen una cualidad. Son críticos de la propia actividad sindical, de quienes informan como de quienes están escuchando. La crítica como fundamento especial de la democracia sindical. Lo dice el editorial y lo está confirmando el secretario general en su informe de diciembre de 1938. El balance es de David Roldán y la añoranza de su servidor, Víctor Sánchez. Nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Como dice un clásico, hasta la vista, baby.